Y ahora yo honestamente, me están grabando, yo no tengo ningún tema con eso, eso creo que ya no da valor en el tercer año. Decir todos los semestres que me voy a planificar, que voy a ser organizado, que voy a estudiar para no reprobar, eso no da valor, creo yo. Puedo que esté equivocado y usted me va a dar otra opinión, otra percepción y decir, verdad, tiene toda la razón. Pero creo que eso no da valor, ¿cierto? Eso se los dejo como una idea para que ustedes puedan trabajar en el APP en sus tiempos libres. ¿Sabe qué, profe? Me arrepentí del objetivo, no quiero planificarme. Quiero ahora entender la renta líquida. ¿Y cómo lo puedo hacer? Colocando los motivos y lo que yo creo, porque el profe no lo va a publicar. Ahora no se lo va a compartir a nadie para que no se sienta perjuiciado. Lo voy a ver yo. ¿Se equivocó? Arreglo esa cuestión. ¿Está bien? Valido esa cuestión. Pero tenemos oportunidad de crecer. Creo yo que podría ser una buena idea. Como a mí no me gusta contabilidad, no les digo lo mismo con el balance. Y con esto se me encanta. Ya, chiquillos, no, al contrario. Al contrario. Pero él le pedimos ayuda al profesor. Chiquillos, capital propio, la parte genérica del capital propio. El capital propio en un 14A, en un régimen general, te dice parte de tu activo. Porque ¿qué es el activo, chiquillos? ¿Se acuerdan que en contabilidad le enseñan a ustedes la ecuación contable? ¿Se acuerdan de eso, no? Que en contabilidad la cuestión es así. O sea, se siempre un dibujo así. Aquí están todos los recursos que nacen como suceso pasado, como activos que generan beneficio en el presente y todo eso. Los pasivos de corto y de no corto, ¿cierto? Que en realidad se llaman corriente y no corriente. Y acá está el patio. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, chiquillos? El capital propio tributario no atenta contra esa ecuación, no atenta contra ese postulado. Porque si tú a tus activos, chiquillos, si tu activo, de acá tu activo, si esto que está acá, gráficamente, tiene un valor de 100, y esto que está acá vale 60, ¿cuánto vale esto? 40. Matemáticamente vale 40. Entonces, este esquema, lo que busca, chiquillos, es que usted del activo saque todo lo que debe, para que le quede solamente el patrimonio. ¿Qué es el capital propio tributario? Es el patrimonio de la empresa, que es exclusivamente de ella, pero para efectos tributarios, ¿cierto? El capital propio tributario, en esencia, es lo que vale una empresa. Eso es el capital propio tributario. La RLI es lo que ganó una empresa. Y no en términos reales tampoco, porque esto para las reglas tributarias es lo que ganó. ¿No? Pero el capital propio tributario es el valor. ¿Qué es capital? Los recursos que uno inyecta para generar valor y todo lo demás. O los puede sacar. ¿Qué significa que sea propio? Que es de esta empresa nomás, no es de otro. ¿Cierto? ¿Qué significa que sea tributario? Que es difícil. Porque esta lógica se materializa en esta cuestión. Pesca tu activo de balance, pero antes, a los activos, antes de restarle esta parte, ¿cierto? Estos activos que no son tuyos porque son financiados con pasivo, y estos otros activos son financiados con patrimonio, es decir, estos activos son tuyos. Antes de a los activos restarle los pasivos, que esta es la segunda parte, lo que tienes que hacer, como se llama tributario la cuestión, que tienes que hacer ese activo de balance, sacar la mayoría de los activos de balance que tienen tratamiento tributario. Entonces tú vas a sacar, ejemplo, por poner un nombre, tú vas a sacar el PPM, pero vas a reponer el PPM. Tú vas a sacar, no sé, pues el activo fijo, pero vas a reponer el activo fijo. Siempre sacas el valor financiero y repones el valor tributario. Sacas los clientes financieros, repones el cliente tributario. Saca una cuestión financiera, tiene que reponer el tema tributario. ¿Ya? Y después, cuando usted ya tiene un activo que en esencia es tributario, ellos le llaman activo depurado o el capital efectivo, tiene ese nombre. A ese valor le restamos los pasivos exigibles. Es como que esto ya fuera tributario. Estos sí que están aquí, esto es todo tributario. Entonces estos activos le resto esta parte y me va a quedar el patrimonio tributario. Eso es lo que busca ese esquema que de repente es muy largo, muy tedioso. ¿Preguntas con ese esquema, chiquillos? Porque eso solo genérica nomás. ¿Es qué? Ejercicio.
Pregunta, chiquillos, con el CPT. Coloquen ahí una definición. ¿Por qué el CPT? ¿Cómo? Coloquen ahí una definición. Para regalarle una parte de la literatura. Por favor. CPT es el valor tributario de una empresa. Es lo que vale tributariamente de la empresa. ¿Cómo se mide una empresa con otra? De acuerdo a su CPT. El CPT es el valor tributario de una empresa, punto seguido. Representa las rentas disponibles. Es como un capital tributario, las rentas que tú tienes disponibles. Representa las rentas disponibles. Dos puntos. Para. 2 puntos. Coloquen uno al margen. Representa las rentas que tú tienes disponibles. ¿Y para qué tienes esas rentas disponibles? 1. Para que sean retiradas por los dueños. O sea, si esa renta está ahí, el dueño la puede sacar. Las rentas disponibles que tiene la empresa, ¿cierto? Para que el dueño los retire. Y 2, para que se mantengan invertidas en la empresa, para que se mantengan invertidas en la empresa con el ánimo de generar más renta, ¿cierto? Con el ánimo de incrementar las rentas. Entonces, cuando usted, en una situación hipotética, suponga que usted está cursando auditoría tributaria, suponga que usted tiene que dar una prueba 2 y es una presentación, y le hacen una pregunta, y le dicen, ¿qué va a decir usted? Es el valor tributario de la empresa. O sea, esta empresa vale tanta cantidad de plata de acuerdo al ejercicio. Y esa plata es la que la empresa tiene disponible para que los socios retiren. O es la que está ahí invertida para que genere más renta. Ese es el capital propio tributario. Es lo que vale la empresa en ese minuto. Es lo que está disponible. Sin atender, ojo, sin atender si esa renta disponible es tributable o no es tributable. Porque aquí van a estar todas las rentas, independientes de su calidad tributaria. Aquí van a estar las rentas exentas, aquí van a estar las rentas afectas, aquí van a estar las rentas con tributación cumplida. Ahí van a estar todas las rentas. Todas las rentas. ¿Ya? El CPT no me dice qué renta es afecta, qué renta no es afecta. ¿Quién me dice esa información? El RT. ¿Ya? El RT. Pero acá están todas las rentas. Todas las rentas. ¿Por qué razón? Y como para que se crean. ¿Por qué razón? Porque suponga usted que usted invierte en acciones. Y las acciones en un minuto determinado eran exentas, ¿se acuerdan, no? Suponga que usted invierte en acciones y usted cobra esa plata. Cuando usted cobra esa plata, ¿cuál es el asiento contable que hay que hacer cuando uno cobra esa plata? Banco contra otros ingresos, ¿cierto? Entonces el banco aumentó porque me llegó la plata y tengo ingresos por acciones, por venta, y doy de baja las acciones, obviamente. Pero ese es el asiento cuando me llega la plata. Entonces cuando me llega la plata, ¿a dónde me llega? Al banco. ¿Y el banco nosotros lo juntamos acá? No. Y si me llega renta afecta, ¿dónde me llega la plata? Al banco. Si me llega renta con tributación cumplida, ¿dónde me llega la plata? Al banco. Entonces la plata que me llegue de acuerdo, cualquiera sea su calidad, ¿dónde me llega? Al banco. ¿Y el banco lo ajustamos nosotros acá? Nunca. Entonces el CPT va a tener todas las rentas disponibles que la empresa tiene para retirar o para distribuir, lo mismo, o para invertir, digo, ya sean afectas o exentas, ¿ya? Sin distinguir la calidad tributaria de la renta. ¿Se entiende la parte conceptual, no? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está llorando usted o no? ¿Se emocionó? Sí, se emocionó. Le encanta la carrera. Ya. Registro tributario empresarial. Otra cuestión clásica. Ahí están los 6 pasos, chiquillos. Según mi óptica, no hay ningún otro paso más. Según mi óptica. O sea, puede ir un tributario y ustedes estudian y van a decir, profe, te faltó un paso.
Chiquillos, el primer paso para hacer registro empresarial, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre? ¿Cómo terminaste el año pasado? ¿Cierto? Si y solo si eres un 14A, tienes que corregir. Si eres un D3 o un D8, solo un remanente de valor nominal. ¿Vale? Pero el primer paso, ¿cierto? El primer paso es pescar los valores del año pasado. Entonces usted va a decir, ¿cómo terminaste el año pasado? Control C, Control V para hacer registro empresarial. Con lo que terminó el año pasado, usted parte este año. ¿Sí o no? Con la plata que usted terminó en la cuenta corriente hoy día, es con la misma plata que usted parte mañana. ¿Cierto? Que a nosotros nos gustaría remontar la cena. Pero no se puede. Ya, el paso número 2. Pero inmediatamente lo que hay que hacer es, esto es condición sine qua non, chiquillos, se tiene que hacer siempre, siempre. Sea que la empresa tenga un RAI de 15 palos, sea que la empresa tenga un RAI de $1, sea que la empresa tenga un RAI de miles y millones de dólares, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Reversar el RAI. Eso lo hemos conversado en el taller tributario, ¿cierto? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque después el tercer paso, y si se dan cuenta, hacer registro empresarial hasta aquí es la papa. O sea, de 6 pasos, obvio, tienen el 33.33% avanzado. Porque el primer paso, ¿cuál es? Copiar y pegar. El segundo paso, ¿cuál es? Lo que copiaste en RAI, nada más. ¿Cuál es el tercer paso? Dejaste el RAI sin saldo. Otra cosa que también puedes reversar es el de DAN, siempre y cuando la empresa utilice depreciación acelerada. ¿Cierto? También se reversa el DAN. ¿Ya? Porque el DAN cuando inicia, crece, pero después cuando se acaba la depreciación acelerada, muere. ¿Ya? El DAN igual tiene reversa, ¿ya? Pero no es, esa reversa no se hace, tú tienes el RAI sí lo tienes que reversar sí o sí, todos los ejercicios, pero el DAN no. El DAN es cuando se te acabe la depreciación acelerada. Anoten ese dato ahí en todo caso. El DAN se reversará desde el momento en que el DAN se reversará desde el momento en que se acabe la depreciación acelerada. Y obviamente el activo sigue existiendo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia en la reversa del RAI con el DAN? El RAI se hace siempre, ¿cierto? Siempre, sea el valor que sea siempre. Pero el DAN se hace cuando se acaba la depreciación acelerada. ¿Eso se reajusta? Eso se reajusta el 614A. ¿El de edad? Sí. Acuérdense que eso tiene que reajustarse acá. Acá, en el primer paso, solo si es 14A. Solo si es 14A. Si me queda saldo de edad y ya no tengo depreciación, ahí igual. Que tenemos que poner un ejercicio. Porque la lógica me dice, chiquitos, la lógica me dice, yo voy a tener un activo que es depreciación tributaria normal, depreciación tributaria normal, depreciación tributaria acelerada. Aquí el activo se deprecia en 1.000 pesos por 2 años. Vamos a ponerle más números. Ahí, el activo se deprecia en 1.000 pesos por 4 años. Y la acelerada me va a decir que esta cuestión se va a depreciar 2.000 pesos en 2 años. Entonces, ¿cuál es el DAN? Y esta es la cuestión que tenemos que controlar e ir corrigiendo año a año. O sea, en el primer año, ¿qué es DAN? Diferencia entre la depreciación acelerada y normal. La acelerada y normal. En el primer año tenemos 2.000 menos 1.000, 1.000. Eso tenemos que controlarlo en el DAN, porque esa renta está disponible. Luego en el año 2, ¿qué tenemos? 1.000 de nuevo. ¿Cuánto tendríamos? 1.000 más 1.000, ya tenemos 2.000. Se nos acabó aquí la depreciación acelerada. No sé si el DAN tiene saldo, porque el DAN eventualmente podría tener imputaciones, y ahí se ajusta, ¿no? Pero si el DAN tiene ese saldo en el tercer año, ¿cuál es la acelerada que tengo? 0. Entonces esta cuestión ahora le digo menos 1.000. De aquí lo reverso. Cuando se me acabó la depreciación acelerada y tengo solo lo normal, ahí la reverso. Cuando se me acaba el activo, porque después aquí se acabó el activo y llegamos a la vida final, voy a decirle menos 1.000. ¿Y en cuánto me quedó el DAN al final? 0. En 6. En el año 1 me quedó 1.000, en el año 2 me quedó en 2.000, después me quedó 1.000 de nuevo, después me quedó 0. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuándo se reversa el DAN? Cuando tu activo haya acabado la depreciación acelerada.
¿Se va entendiendo? Si ocupo RAI y tengo crédito de DAN, ¿Cómo de nuevo? ya, por ejemplo, yo imputo los retiros al RAI ¿Ya? y los retiros eran más que el RAI. ¿Ya? Entonces sigo con el de DAN. Perfecto. Que no es crédito, es renta. Sigo con el de DAN y, por ejemplo, ya lo dejo en cero. Y usted dice que después cuando se acaba tenemos que restar los menos. Ya, ahí yo dije que tengo que ajustar. Si yo eventualmente tengo imputaciones en el de DAN, ejemplo, vamos a rectificar, que eso puede pasar. En el primer año nació el de DAN, porque mi depreciación era mayor que la normal, 1.000 pesos, ¿cierto? En el segundo año nació el nuevo de DAN, pero que aquí yo lo informé con 1.000 pesos. Pero yo hice retiros, no sé, pues por 800 pesos, y el RAI es de 600. Los 200 los imputaría acá. Entonces yo acá tengo un retiro, que eso no tiene nada que ver con el cuadro activo fijo. Tengo el de DAN en el año 2 por 2000 y tengo un retiro de 200. ¿Cuánto me queda el de DAN? 1008. Entonces sabemos que me queda 1008. Después acá le resto los 1000. ¿Cuánto me queda acá? Entonces acá yo resto 800 más, porque el otro fue retiro. Ahí tengo que ajustar. ¿Vale? Porque sí le puedo imputar retiros al de DAN. Si le imputo retiro al de DAN, después ajusto. O el activo lo puedo hasta vender. El activo dura 4 años normal, lo puedo vender en el año 80. O se echó a perder. Entonces esa cuestión lo ajusto nomás, por esa contingencia, por ese hecho. RAI para la suma. El RAI se reversa siempre y el de DAN cuando se termine la depreciación acelerada. ¿Cierto? Y si no me alcanza a imputar la depreciación acelerada, ajusto. Ajusto, porque el de DAN también puede ser sujeto de imputar retiros, lo que dijo ahí Ángel. Juan, ¿cierto? Sí. Bueno. Ya. Después que eventualmente, bueno, dejé el reversé el RAI. ¿Qué quiere decir que reversé el RAI? Que lo dejé en 0 piticlip, no tiene nada. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es informar el RAI del ejercicio. Luego tengo que informar si es que hay el de DAN del ejercicio. Y tengo que informar si es que hay el REX del ejercicio. O sea, por lógica, si informo cómo terminé el año pasado, actualizo, reverso el RAI, informo el RAI, el nuevo que tengo. Informo el de DAN, informo las rentas. Eso es lo que dice ahí. Informo las rentas. Luego, ¿qué tengo que informar? Los créditos. Esto lo vimos en la clase, en el semestre pasado, ¿eh? Crédito propio. ¿De dónde nace el crédito propio? Del impuesto de primera categoría. Eso, de la RLI. ¿De dónde nace el crédito ajeno? De la empresa de los dividendos. De los dividendos de participación. ¿De dónde nace el IPE? Del exterior. El extranjero. ¿Ya? El que quiere interiorizarse más en IPE, como dato, primero tenemos que tener claro los otros dos elementos. Y después podemos leer el artículo 41 bis. Ahí aparece toda la tributación internacional. ¿Vale? El 41 bis de la ley de la renta. Una vez que nosotros, chiquillos, informamos lo que terminamos el año pasado, reversamos el tema, informamos lo del ejercicio, renta y crédito, estamos listos para poder imputar los retiros. Y aquí los retiros se los vamos a descontar al RAI. Si es que se nos acaba el RAI, ¿a qué le imputamos? Si se nos acaba el de DAN, al REX. ¿Cierto? Imputamos al tema. Y a la vez las imputaciones van a tener que también imputarse al crédito propio, al crédito ajeno, al IPE, si es que hay. Para finalmente, la última parte del registro empresarial es siempre, eso se hace sí o sí, es ajustar los gastos rechazados, del artículo 21 inciso 2. Y clásico, ¿qué es lo que se ajusta? Las multas fiscales. Porque multas fiscales como que siempre los contribuyentes se portaran mal y entonces aquí van a estar siempre. ¿Por qué se ajustan? Porque van a estar aquí en agregados. Aquí van a estar, entonces como van a estar en agregados, la base imponible va a quedar más alta. Porque si no estuvieran aquí, la base queda más baja. Al ser la base más alta, va a haber un impuesto que se paga en exceso. Y ahí se tiene que ajustar. Ahora, la mecánica de cálculo no es de común acuerdo entre los tributaristas, porque acá se ajusta por factor. Y aquí se calcula mediante tasas directas. No sé, como que no es muy homólogo el tema. Ya, preguntas, chiquillos.
Pregunta, ¿se entienden los esquemas? Esto es solo esquemático, ¿no? ¿Sí? Ya, una vez que usted termina su pega, ¿cierto? Hace RLI, hace CPT, hace RETRE, hace el formulario, hace razonabilidad. ¿Cómo yo me doy cuenta, por ejemplo, que la RLI que yo llegué es razonable o está más o menos buena? Cuando yo hago la razonabilidad y la cuestión me cuadra. Una vez que usted hace toda su pega en tributaria, lo que tiene que hacer después es el informe. ¿Cierto? ¿Y el informe qué es? El dictamen, pues dictaminar. Eso es más, en tributaria no hay textos, digamos, que controlen el tema del informe, pero sí hay un estado financiero, ¿cierto? Sí hay formal. Coloquen ahí párrafos clásicos que deben tener un informe. Párrafos clásicos que debe tener un informe. Y aquí nos vamos a afirmar un poquito en la parte financiera, que vamos a seguir más o menos la misma lógica. Un informe de auditoría puede tener 1550 párrafos, pero al menos debería tener 4. ¿Ya? Al menos debería tener 4. El primer párrafo, ¿cierto?, es donde se va a dar cuenta de la naturaleza, alcance y oportunidad. Es decir, van a detallar ustedes la estrategia. En el primer párrafo vamos a decir: hemos auditado la situación tributaria del impuesto a la renta para el año tributario 2552, de la empresa tal, ¿cierto?, que comprende renta líquida, que comprende CPT, que comprende registro empresarial, de acuerdo a la normativa tributaria. Ese es el párrafo 1. Entonces tiene que estar la naturaleza, tiene que estar el alcance, tiene que estar la oportunidad, tiene que estar en esencia la estrategia. Un segundo párrafo que tiene que estar sí o sí, ¿cierto?, es la descripción técnica de los hallazgos. Es el centro del corazón de la opinión, en realidad. Tiene que tener al menos un párrafo 2 que hable de la descripción técnica de los hallazgos. Ahí usted va a colocar: la empresa hizo esto y tal cual y no respetó el artículo 21 y se pasó por donde quiera el artículo 40. Ahí usted va a detallar técnicamente, ¿cierto?, los hallazgos que usted tiene que usted va a identificar. Pero ¿cómo se supone que qué va poniendo ahí? Ahí usted va a poner: en virtud del artículo 41, los hallazgos más significativos, no lo comentó. ¿Ya? O sea, ¿cuál fue la desviación que generó más impacto? Por ejemplo, la corrección monetaria. Entonces, en virtud del artículo 41, número 3, letra tanto, la empresa no aplicó razonablemente el criterio del costo de reposición para las mercaderías, bla, 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 lo que generó un impacto significativo en la determinación de la renta líquida, provocando un aumento en la base, por lo que la empresa paga en exceso. O provocando una disminución, por lo cual se genera una especie de elusión, evasión, menos recaudación fiscal. Ahí usted tiene que ver la situación y la redacta, ¿no? Esto es de redacción, aquí no hay un formato tipo como un estado financiero. Los informes de estado financiero son todos iguales, lo único que cambia es el nombre de la empresa y el tipo de opinión, si es que es distinto. Son todos iguales. De hecho, ustedes pueden buscar en internet informe de auditoría tributaria y yo creo que no hay ni uno, porque la situación tributaria de la empresa es íntima, ¿cierto? Es personal, es sensible, pero la situación de los estados financieros, por cuestiones de transparencia, es pública. Entonces ustedes colocan informe de auditoría del grupo C y ahí aparece. Ya, y tiene que tener al menos un párrafo tercero. Colóquele ahí: en función del párrafo anterior, en función del párrafo anterior, acá se debe expresar la opinión profesional del auditor. Acá se debe expresar la opinión profesional del auditor.
¿Cuántos tipos de opiniones ustedes conocen? Esto todo ligado a la parte del estado financiero, ¿eh? Que es donde hay más literatura. ¿Cuántos tipos de opiniones ustedes conocen? Control interno. 4. Todas las opiniones, chiquillos, en el mundo financiero, en el mundo de control interno, todas las opiniones tienen que ser siempre expresadas en términos de razonabilidad. ¿Cierto? Cuarto párrafo. Cuarto párrafo. Se propiciarán, se indicarán, se detallarán, se nombrarán, se indicarán. Y yo buscando sinónimos para el informe. Se indicarán algunas conclusiones y recomendaciones relevantes. Se tipificarán algunas conclusiones y recomendaciones, ¿cierto?, que sean significativas. Una recomendación recomendable. Basta. Ya, ahora, póngame atención, porque eso es la estructura de un informe, digamos, como el mundo financiero. En el mundo tributario, carecemos algunas veces, salvo que nos pida de forma textual el tema, carecemos de dar la opinión. ¿En serio? Carecemos de dar la opinión. Yo por eso me la digo. Pero la opinión profesional, es decir, si la cuestión es... Esa va a ser mi defensiva. Con salvedades, sin salvedades, negativa y con abstención, ¿cierto? Eso es para el mundo financiero. Para el mundo tributario no, porque acuérdense que en el mundo tributario existe un tema que la ley de impuesto a la renta te cobra impuestos solo por el mero imperio de la ley. Entonces la misma ley te dice cómo calcular un tema, más que cómo decirte lo que te instruye. Y tú por el monto que llegues de acuerdo a la normativa tienes que pagar plata. O sea, si tu renta líquida es 1.000 pesos, tienes que pagar 250. Si tu renta líquida es de 10 pesos, tienes que pagar 2 pesos, 3 pesos. Si tu renta líquida es de 1.000.000 de pesos, tienes que pagar 250. Hablando en una tasa un 25%, ¿cierto? Tienes que pagar, siempre tienes que pagar. Y si tú pagas en una menor cuantía, ¿qué es lo que va a hacer el fisco? De lo que corresponde, Claro. llamarnos a fiscalización. Al tiro, pues, o sea, si el fisco se da cuenta también, pues. Si el fisco se da cuenta que tú pagaste de menos, el fisco lo que hace, ¿sabes qué? Pagaste menos plata, vamos a hacer una auditoría tributaria, desde el punto de vista público, vamos a hacer una liquidación por la diferencia de impuestos que hayan a favor del fisco, te las voy a cobrar y te voy a emitir un giro. Por la diferencia de impuestos, con intereses y con reajustes y con multas. Entonces eso ustedes tienen que tenerlo muy claro. O sea, ustedes van a tener que ir a leer ahora, todos deberían leerse. El artículo 97 del decreto de ley 830. Porque ustedes, chiquillos, cuando tengan que hacer la prueba número 2 y estén aquí al frente, antes que el profe les pregunte, ustedes van a tener que decirle a la persona, o sea, ¿sabes qué? La empresa tiene esta situación, tiene desviada esta cuestión, hay una contingencia por este otro lado, hay un hallazgo de este tipo, entonces todo esto en su conjunto, de forma individual, pues, ustedes le ponen ahí de su siembra. Si la empresa tiene desviaciones, y esas desviaciones hacen que la empresa pague menos impuestos, usted tiene que saber qué número de ese artículo le aplica. Si pagó de menos porque fue con intención, si pagó de menos porque fue por error, si pagó de menos... ¿Lo vimos o no? ¿Lo vieron ustedes en Código Tributario? No lo vieron, porque acá lo vieron, ¿cierto? No tuvimos el mismo código. Pero no tuvimos con ellos. Por esa razón, chiquillos, si no lo vieron, lo tienen que ver ahora. O sea, tienen que ustedes ser eruditos. Tienen que ustedes tener, pero la diferencia en la punta de los dedos de lo que habla el artículo 97.2 y de lo que habla el artículo 97.11.
Porque habla de impuestos similares. Impuestos Ahora, muy similares. El 2 y El artículo, bueno, todo, pues, del 97 número 1 hasta el 97 número 1500. Ya. Y no sé cuántos tiene, pero del 97 el 2 es clásico y el 11 Si es tiene clásico. menos que el libro de ética, Porque de repente cuando nos hablan de impuestos de retención no sabemos si es el 97.2, si es el 97.11, y si es uno u otro número, las multas cambian, los torres cambian, me pueden cobrar de un 20 hasta un 30, un 60, cambian los torres. ¿Ya? Es importante entonces que usted maneje esa información, porque esa información tiene que ir en el informe, ¿cierto? Como conclusión. Si tú no reparas